Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos. Bienvenida, señora Andrea, señor Carlos, señor Eder, Erika, Lisa y Yadira. Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy importante que es las salidas no conformes. Para el día de hoy nos está acompañando nuestro tutor Miguel Ángel Salamanca. ¿Cómo estás, don Miguel Ángel? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches, Jessica. Muy buenas noches para todos. Bien, muchísimas gracias. ¿Tú qué tal? Ah, me alegro mucho. Listo, don Miguel Ángel. Entonces, en este momento te voy a dejar como anfitrión para que inicies la sesión del día de hoy. Perfecto, muchísimas gracias. Eres muy Bueno, a amable. ti y a todos por conectarse. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Entonces, me presento. Mi nombre es Miguel Ángel Salamanca, tutor y docente de élite. En el día de hoy, en la noche de hoy, vamos a abordar el tema de las salidas no conformes o el control de las salidas no conformes, anteriormente llamado producto no conforme, en la versión 2008 de la norma ISO 9001. Recordemos que este tema de las salidas no conformes es un tema exclusivo de ISO 9001, ya que ISO 9001 es la que se refiere a lo que es el producto o servicio. Recordemos que la norma actual 9001-2015 hace énfasis en el tema de servicios. La de 2008 hacía mucho énfasis en el tema manufacturero, en el tema industrial. Y no daba mucho énfasis, no hacía mucho énfasis en el tema del sector de servicios. Actualmente la norma tuvo un encuadre distinto. Entonces, ahora está muy orientada también a garantizar que la conformidad de la prestación del servicio, lo que se llamarían, digamos, en algunos casos como los intangibles. Entonces vamos a hacer nuestra presentación, vamos a comenzar a hablar del tema. Obviamente quienes tengan dudas, inquietudes, pueden levantar la mano o pueden escribirlo por el chat o levantar la mano y pues obviamente darles la palabra. Erika, por favor, ¿puedes cerrar el micrófono? Erika. Sí, gracias, Erika, por cerrar el micrófono. Entonces, vamos a comenzar acá. Entonces, tenemos acá nuestra presentación que vamos a utilizar de base. Entonces, el 8.7, que son el control de las salidas no conformes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar en estas 2 horas? Entonces, vamos a comprender los aspectos básicos para la identificación y control de las salidas no conformes. Empezando por que las salidas no conformes están directamente relacionadas con lo que son productos y o servicios. Por eso es un requerimiento exclusivo de ISO 9001. Ustedes no van a encontrar ni en 14, ni en 45, ni en 37, ni en 39, ni todas estas normas de sistemas de gestión van a encontrar el tema de 187 como control de las salidas no conformes, porque pues 9001 es la única que se encarga, se orienta hacia el producto, hacia el servicio. Y valga el momento de mencionarlo, que ISO 9001 es exclusivamente para productos y servicios. Lo digo porque se ha tenido ya las experiencias de ver en algunas auditorías a otros auditores, preguntarle desde ISO 9001 temas ambientales o temas de seguridad y salud en el trabajo. Y pues obviamente temas de productos no conformes o de salidas no conformes. Entonces, quiero hacer énfasis que este es un tema único y exclusivo de ISO 9001. Ahora, para entender lo que es el producto, las salidas no conformes o anteriormente llamados productos no conformes, debemos tener en cuenta unos conceptos relacionados al producto o al servicio. Para entender el concepto de salidas no conformes o productos no conformes, como también se le conoce, pues debemos conocer toda esa base técnica, esa base literaria y esa base conceptual
alrededor de lo que son los productos y lo que son los servicios. Y también pues desmitificar muchas ideas que pueden surgir alrededor de lo que son los productos y de lo que es un proceso. Entonces, en ese orden de ideas, una de las cosas que hay confusión, y quiero iniciar con esa aclaración, y es que en algunos sistemas de gestión y algunos consultores y algunos también auditores dicen o afirman que todos los procesos de un sistema de gestión de la calidad generan salidas no conformes o productos no conformes. La pregunta es, dígame qué producto generan los procesos estratégicos de cara al cliente. Ninguno. Los procesos de apoyo, ¿qué generan de cara al cliente? Ninguno. Haciendo la salvedad, y eso sí quiero ser muy enfático en el tema, la salvedad del concepto de cliente. Para ISO 9001, versión 2015, cliente es aquella organización o persona o instancia que adquiere un producto o servicio y paga por él. Hay un pago por ese producto o ese servicio que se adquiere. Entonces, hago esa aclaración por el tema que algunas organizaciones manejan el concepto de cliente interno. ISO 9001 en ninguna parte del texto de ISO 9001, desde el capítulo 0 hasta el capítulo 10, incluyendo los anexos, en ninguna parte se habla de cliente interno. Así que esas versiones que yo he escuchado en algunas empresas es que también tenemos salidas no conformes de los clientes internos. Por lo menos en ISO 9001 esa vaina no existe. Eso no existe en ISO 9001. Entonces, son conceptos que las organizaciones o algunas organizaciones crean y pues se convierten como unos plus comerciales. Se vuelven muy mediáticos. Como el tema, cuando se habla de las partes interesadas, hablan, no, que vamos a identificar partes interesadas. Y alguien llega con, no, vamos a identificar los stakeholders. Muchas veces las empresas dicen, wow, concepto nuevo, un planteamiento nuevo. Pongan un traductor stakeholders y le dice partes interesadas. Exactamente lo mismo. Entonces, vamos a hacer esas aclaraciones frente a los productos. Entonces, no todos, el concepto general de proceso es que hay unas entradas, unos requerimientos, hay un procesamiento de la información, que esto se hace en el ciclo PHVA, y hay unas salidas o un producto. Lo que pasa es que allí es donde se genera la confusión. Cuando dicen que todos los procesos generan productos, allí es donde viene la confusión. Y algunos sistemas de gestión, algunas personas asumen que entonces todos los procesos tienen salidas no conformes. Ojo, una cosa es que tengan no conformidades y otra cosa es que tengan salidas no conformes asociadas al producto o al servicio. Quiero hacer esa aclaración porque también se genera confusión en los conceptos. Entonces, una no conformidad es igual a una salida no conforme. En la teoría tienen similitudes, pero en la práctica son dos cosas distintas. ¿Por qué en la práctica son distintas? Porque las no conformidades pueden presentarse en cualquier producto, en cualquier proceso y en cualquier actividad. Recordemos que no conformidad es un incumplimiento a un requisito. Pero la salida no conforme, o también llamado producto no conforme, está definida única y exclusivamente para los procesos que intervienen o en la fabricación del producto o en la prestación del servicio. Nada más. Por eso es que las salidas no conformes solamente corresponden a los procesos misionales. Bien, entonces vamos a conceptualizar el tema de producto inicialmente. Hay 4 tipos de productos. Uno, los que son servicios, lo que llamaríamos una forma de un intangible. Tenemos los software. El software, aunque es también un intangible, digamos, en la concepción de software, es un intangible, pero podemos verlo operar. Entonces, un software, cuando se abre el programa y se utiliza,
pues ese intangible se convierte en un tangible porque lo estamos viendo operar. La plataforma Zoom. Zoom es un software, es un programa que obviamente es un intangible. Cuando uno lo escucha, Zoom o Teams o Meet, pero cuando ya está operando, como lo estamos haciendo en este momento, ya se convierte en un tangible porque podemos ver su operatividad. Entonces es otro tipo de producto, el software, el hardware, que ya serían los equipos, y materiales procesados, que ya sería todo el tema manufacturero e industrializado. Entonces mire que tenemos cuatro grandes características y tipos de producto, que obviamente cada uno tiene unas particularidades y cuando vamos a identificar las salidas no conformes, pues cada uno tiene su particularidad y cada organización definirá en ese orden de ideas a qué se le va a llamar salida no conforme de acuerdo a esta ejecución o a esta clasificación propuesta. Entonces, tengamos en cuenta que cualquier organización puede generar servicios, obviamente puede generar software, puede generar hardware y temas de materiales procesados, o sea, la manufactura. Entonces, el servicio es un producto. Entonces, tenemos que comenzar a desmitificar la idea que las salidas no conformes o los productos no conformes corresponden específicamente a producto manufacturero, a un tangible, ¿no? Acá donde estamos prestando un servicio. Aquí Élite está, mediante este proceso de formación, este masterclass, estamos prestando un servicio. Pero aunque es un intangible, pero lo estamos convirtiendo en tangible en cuanto a la información que estamos brindando. Entonces, obviamente, es una relación, ese servicio que es un producto, porque hay un proveedor del servicio y hay alguien que recibe ese servicio. Aunque es un intangible, porque el conocimiento es un intangible, pero tiene un entregable físico, un entregable, bien sea de conocimientos, un tangible de información que está relacionada con la misionalidad de la organización. Entonces, obviamente, es una actividad realizada sobre un producto tangible suministrado por el cliente. Entonces, también hay un tipo de producto o de servicio que se recibe y se puede nuevamente prestar. Entonces, allí estamos siendo como una tercerización. Por ejemplo, las tercerizaciones son un servicio que se le entrega a otro para que desarrolle la actividad. Por ejemplo, los call center o los contact center lo que hacen es que una empresa los contrata para que presten un servicio que es de la organización, más no es del call center. Atención de quejas y reclamos, una central de llamadas. Entonces es un servicio que presta un tercero, pero a nombre del cliente inicial. Entonces también debemos identificar en qué momento hay. Porque muchas veces decimos, ahí hay un producto en una salida no conforme porque el call center no está atendiendo las llamadas. Recuerden que allí hay un vínculo contractual. Hay un contrato de por medio y hay unos ANS, lo que se llaman los acuerdos de nivel de servicio. Entonces tenemos que ahí ser muy cuidadosos en qué momento y de qué manera clasificamos esa salida no conforme o si realmente aplica una salida no conforme en esa relación. Entonces, obviamente, también debemos, todo el tema financiero, por ejemplo, devolución de impuestos, es un servicio, es un intangible. ¿Eh? Lo que se paga a nuestra querida Diane, eso es un intangible, porque es una transacción electrónica, básicamente lo que se hace. Entonces, en ese orden de ideas, allí estamos desarrollando una prestación de servicio que es un, comillas, producto, pero tiene la característica de ser intangible. Desde la entrega de un producto intangible, el tema de la seguridad, el tema de la educación, como lo mencionaba, es un intangible, pero es un servicio, es la misionalidad de una organización. Por eso cuando se conciben los sistemas de gestión y estamos en una implementación
y llegamos a determinar, ok, ¿a qué le vamos a llamar salidas no conformes? Lo primero es que yo tengo que tener claro es a qué se dedica mi empresa. ¿Cuál es el core del negocio? Exactamente, ¿cuál es el producto o el servicio que presta? Porque hay empresas que tienen tan amplio su portafolio de productos y servicios que termina, digamos, apuntan a distintos mercados y a distintas actividades económicas. Entonces, debemos hacer un trabajo adicional de identificarlos, porque una empresa puede hacer las dos cosas: generar un producto tangible manufacturado, pero también puede prestar un servicio que es un tema del intangible. Entonces, en ese orden de ideas, yo también debo ser muy cuidadoso porque hay empresas que pueden prestar las dos. En ese orden de ideas, para la especificación y definición de un producto, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero, la descripción. Entonces, nos vamos a un numeral de la norma, que es el 822 y el 823. El 822, que se refiere a la identificación de los requisitos del producto, y el 823, que se refiere a la revisión de los requisitos del producto. En ese momento, cuando yo hago la descripción del producto, yo puedo comenzar a proyectar y determinar cuáles son las situaciones que se pueden presentar con ese producto o ese servicio que puedan generar una insatisfacción a mi cliente. ¿Qué características de ese producto o servicio pueden llegar a generar ese nivel de insatisfacción? Pueden llegar a generar ese nivel de queja o reclamo, que el cliente me va a decir, oiga, usted me está entregando algo que yo no le solicité. Eso que usted me está entregando como producto o servicio no es lo que se describió cuando se determinó el tipo de necesidad, o sea, la necesidad del producto o del servicio. Entonces, lo primero que tengo que yo hacer es identificar y describir muy bien mi producto. ¿Sí? Porque a veces, y eso es un tema, hace un tiempo estuve en una reunión con una de las personas que conocen mucho de sistemas de gestión de la calidad en nuestro país, y decía que ese es un tema que también se presenta con los alcances de los sistemas de gestión. Por ejemplo, cuando dicen comercialización de productos, eso es, eso es inmenso. Decir que yo comercializo productos puede ser cualquier tipo de producto. Entonces, en ese orden de ideas, cualquier característica se puede convertir en una salida no conforme. Entonces, lo primero que tengo que hacer es describir muy bien mi producto, sus características. Ahí está, establezca sus características. Entonces surge la famosa ficha técnica. Y cuando yo tengo esa ficha técnica de descripción, yo ya puedo comenzar a determinar, oiga, ¿qué es lo que puede fallar en ese producto? ¿Qué es lo que no se puede errar y que el cliente lo va a percibir como una insatisfacción? La norma no lo pide, quiero que quede muy claro esto, la norma no pide lo que les voy a mencionar, pero muchas empresas lo están haciendo y me parece que es una muy buena práctica, y es generar una matriz de identificación de producto o de salidas no conformes. Esa matriz de identificación de salidas no conformes, ¿a qué se refiere? Es a identificar qué características del producto o del servicio tienen la mayor probabilidad de no cumplir, que la empresa no cumpla con alguna característica de esos productos o servicios. Y al yo poder identificar cuáles son esas características que tienen la probabilidad de no cumplir, yo puedo anticipar y establecer un plan de contingencia y evito que se materialice en una salida no conforme. Entonces alguien me dirá, Miguel Ángel, ¿eso no es algo parecido a riesgos? Sí, correcto. Ahí se enlaza el tema de riesgos. Porque un riesgo, cuando yo identifico riesgos en los procesos productivos o en los procesos misionales, prácticamente lo que estoy haciendo es identificando potenciales productos o salidas no conformes. Por eso, cuando hacemos auditorías y uno solicita cómo identificaron riesgos, no vamos a pedir matriz porque la norma no pide matriz de riesgos. Lo que la norma pide es
identifique aquellas situaciones que pueden ser clasificadas como riesgos. Ah, y de una vez, un aviso parroquial para todos. Por favor, el numeral 6.1 dice abordar los riesgos y las oportunidades. No es solamente identificar riesgos, también se deben identificar oportunidades. Si no hay oportunidades y solamente hay riesgos, eso nos lleva a una no conformidad. Entonces, por favor, téngalo presente. Entonces, cuando nosotros identificamos riesgos en los procesos misionales, prácticamente lo que estoy haciendo es identificando potenciales salidas no conformes. Entonces, la pregunta del millón es, si yo hice esa identificación y la definí en un documento, llámese matriz de riesgos o como se le quiera llamar, si usted lo identificó y estableció un control, ¿por qué se le materializa en la salida no conforme? Porque el cliente le hace la devolución, porque el cliente manifiesta insatisfacción, porque el cliente establece una queja o un reclamo, si usted ya lo tenía identificado. Allí es donde uno comenzamos a dar cuenta que la gestión que se está haciendo sobre el producto y sobre el servicio o el servicio no está siendo eficaz. Entonces, primer elemento que debemos tener en cuenta, hagan esa correlación entre los riesgos y aquellas situaciones que pueden ser clasificadas como potenciales salidas no conformes de los procesos misionales. Entonces, debemos establecer las características del producto. ¿Qué puede fallar? Definir los requisitos, entonces los requisitos de operatividad, los requisitos legales, reglamentarios, los del cliente, los de la organización. ¿Por qué? Porque todo ese checklist que uno hace de requerimientos del producto se pueden convertir en una salida no conforme. Si yo estoy incumpliendo, no sé, temperaturas, la forma del empaque, el envase, la información, el etiquetado, el contenido, las cantidades, el peso. Hay tantas variables que se pueden presentar en un producto, hablemos de lo manufacturado, que todas esas variables pueden convertirse en salidas no conformes. Y si es un servicio, tiempos, horarios, rutinas, características del servicio, información. Entonces, debo definir muy bien los requerimientos. Y obviamente, pues definir atributos. Entonces, los atributos, aunque no es un requerimiento, pues a veces los atributos tienen un peso importante. Entonces, entrega pronta del producto. Esa entrega pronta es un atributo. Productos de alta calidad. Siempre he sido muy, digámoslo, muy cuidadoso en el manejo de esos atributos a los productos. Es que nosotros generamos productos de altísima calidad. Uno dice, ok, ¿cuál es la diferencia entonces entre un producto de altísima calidad con un producto de alta calidad o un producto de calidad? Entonces ahí es cuando uno se pregunta, y bueno, ¿y qué valor agregado genera el tener el muy alto? Eso se vuelve un cliché comercial, no más. Si usted genera un producto de calidad, o sea, un producto conforme, porque está cumpliendo con requerimientos. Entonces uno se pregunta en ocasiones cuando dicen productos de alta calidad y de excelente calidad, ¿qué significa? Que el de alta calidad, el de excelente calidad, esa brecha entre el excelente y el de alta calidad, ¿qué significa? Que hay un incumplimiento por parte el de alta calidad con respecto al de excelente calidad. Entonces estamos entregando una salida, un producto no conforme. Entonces eso es lo que me lleva a pensar eso. Estamos entregando un producto no conforme. Los productos son de calidad. Punto. Ese del de muy alta es un cliché comercial. Es un gancho comercial. Nada más. Ahora, en esas características del producto, tenemos unas características inherentes y unas asignadas. Y lo interesante. El inherente corresponde al diseño de la funcionalidad del mismo, asignada o atribuida por la misma organización.
Entonces la organización dice, ese equipo o esa herramienta o ese servicio le sirve para tal cosa. Ok. Entonces, por ejemplo, este esfero, le puede decir, mire, este esfero le sirve para escribir, pero adicional, como es metálico, le puede servir para un repujado o le puede servir para asegurar alguna pieza. Eso es algo que se le está asignando, pero que no necesariamente es lo definido. Y lo asignado corresponde a los requerimientos del cliente, contractuales o de parámetros legales. Entonces, en ese orden de ideas, los productos tienen y los productos y los servicios tienen esa particularidad, la inherencia y lo asignado. Entonces, lo asignado es lo que yo le quiero vender al cliente que ese producto o servicio le sirve. Y el inherente es lo que realmente el producto para lo que está hecho. Entonces, en ese orden de ideas, debemos tener en cuenta esos elementos porque me van a influir en la definición de las salidas no conformes. Entonces, en esos requisitos para los productos y servicios, ¿qué debemos tener en cuenta? Los requerimientos especificados por los clientes, el cliente tiene unos requerimientos específicos diseñados y definidos. Los de la organización, los que propios de esa empresa, que puedo tener un producto masificado. Muchas empresas hacen el mismo producto, ¿sí? Pero es que mi empresa tiene una especificación muy concreta frente a ese producto que otros no lo tienen. Eso es una especificación que solamente esa empresa tiene. Miremos si eso no se me puede convertir en una salida no conforme. Disposiciones reglamentarias, temas técnicos, reglamentos técnicos, tema de marco legal. Un incumplimiento de un requerimiento legal puede ser una salida no conforme, por supuesto. Hablemos sector alimentos, sector cosmetológico, sector farmacéutico. Entonces tenemos unas reglamentaciones de la Secretaría de Salud, del INVIMA, que es nuestro ente superior de inspección, vigilancia y control. Y ellos pueden emitir resoluciones o circulares donde se establecen unas características técnicas de un producto. Y si yo no lo tengo en cuenta, pues obviamente ese producto no va a cumplir con el marco legal que lo regula. Y allí podríamos estar ante una salida no conforme. Claro, cumplir un requerimiento legal asociado al producto se puede clasificar como una salida no conforme, porque se está incumpliendo un requisito asociado específicamente al producto o al servicio. Especificaciones técnicas, normas de producto o aspectos contractuales. Claro, esa relación entre cliente y empresa, pues obviamente se establecen unos requerimientos que pueden llevar a generar unas salidas no conformes. Entonces, mire que tenemos definir todas esas características. Entonces, esta parte de la definición de lo que es producto, de lo que es servicio, sus características y todos esos elementos que están asociados, obviamente de una manera muy general, no vamos a especificar en sectores, pero es lo que me da la pauta para yo poder tener claro, ok, hay unas características de los productos y servicios que yo debo tener en cuenta. Cuando yo voy a clasificar salidas no conformes, debo tenerlas en cuenta porque eso es lo que me va a dar a mí la pauta, me va a marcar el paso para saber si realmente es una salida o no es una salida conforme. Quiero ser muy claro en una cosa. La norma no establece ni parámetros, ni intervalos, ni valores, ni porcentajes de aceptación o no aceptación de un producto no conforme o una salida no conforme. ¿Por qué lo digo? Porque he tenido la oportunidad de encontrar empresas que establecen unas cosas muy particulares de porcentajes para determinar si es o no es una salida no conforme. Eso me pasó en una empresa del sector de alimentos, donde el gerente de aseguramiento de calidad, empezando por ahí, dijo lo siguiente: mire, nosotros sí identificamos salidas no conformes, pero sí la determinamos como salida no conforme si excede el 10% del lote fabricado.
Hágame el favor, ¿cómo es eso? Entonces, si estoy fabricando, ¿qué? Yogur, envases de yogur, en el envasado, y un lote son 1000 unidades que van a ser de consumo humano. Entonces declaran salida no conforme si el 10% de ese lote de 1000 unidades incumple. O sea, necesito que sean 100 envases, 100 yogures que no cumplen con característica para yo declararlos como salida no conforme. O sea que si tengo 90, no es salida no conforme. La verdad, hasta ese momento no sabía que uno declaraba producto o salida no conforme por un porcentaje. La salida no conforme se determina por las características del producto, no por un porcentaje o por un valor asignado. Eso fue que generó muchísima controversia, indudablemente. Entonces, ¿cuál es la manera más sencilla de solucionarlo? Nos vamos al marco legal. Punto. ¿Qué dice el INVIMA? Así sea uno, tiene la potencialidad de afectar la salud del consumidor. Punto. ¿Sale? Entonces, por favor, mucho cuidado. Camilo, tienes una pregunta, Camilo, buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Bien, bien. Soy Camilo Limas y he tenido el gusto de que me acompañaras en el proceso de auditoría interna en el mes, si mal no recuerdo, de noviembre, diciembre de nuestra organización. Ok, listo. Eh, de, de- de esta auditoría salió una no conformidad relacionada con salidas no conformes. Sí, señor. Nosotros hemos venido trabajando al respecto y ahora me encuentro yo con un dilema. ¿Cuál? Es el siguiente. Nosotros, uno de los elementos de nuestro servicio como requisito es que el personal debe estar uniformado y carnetizado. Ok, es una ¿Sí? característica que hace parte de la prestación del servicio. Es una característica de la prestación del servicio definida por marco legal. Ok, listo. Ahí hay ¿Listo? un tema importante, marco legal. Ok. Y pues tú conoces cómo está diseñado nuestro sistema. Y dentro de esos elementos que entramos en debate unas semanas, eh, tanto el gerente de gestión humana como el gerente general dicen, no, yo en otras organizaciones que he estado, pues lo hemos trabajado según porcentaje. Entonces manejemos unos porcentajes. Ujú. Entonces, si de la planta total de 700, 800 trabajadores no supera el 10%, está dentro del rango. Ya, ok. Pero digamos que se asocia a lo que tú acabas de decir. Con el marco Para legal. mí, para mí es una salida no conforme porque es un incumplimiento del marco legal. Y Correcto, sí, señor. adicionalmente está asociado a un riesgo de cierre Ujú. temporal o definitivo Sanciones. por parte de la alcaldía. Correcto, sí, señor. Entonces, digamos que de qué manera eh, eh, generar o generar conciencia sobre los gerentes, sobre que las salidas no conformes no es un elemento distractor o de juego dentro del Sí, que no es sistema un de gestión. capricho de la empresa, de Ajá. la norma. Ujú. Porque en últimas, digamos en este ejemplo que es un requisito legal, pues Ujú. no podemos ni siquiera manejarlo con un 10%. No es ¿Sí? negociable. No es, exacto, esa es la No palabra, es no es negociable. negociable. Entonces Ujú. mi pregunta es, ¿de qué manera yo puedo generar una mayor conciencia en los líderes Ujú. de la compañía para que entiendan de que las salidas no conformes tienen un alto impacto en el sistema y en las características del producto o servicio que se suministra? Ok. Eh, pues seguramente, digamos que en este momento surgen en mi cabeza las siguientes ideas. Bueno, tal vez no lo ven tan de alto impacto porque digamos que tal vez directamente el estar uniformado no
puede que no afecte directamente, digámoslo, como la razón específica de la prestación del servicio. ¿Sí? Digamos que el uniforme da una característica organizacional, da una característica de identificación adicional al cumplimiento legal. Entonces, tal vez no ven, no ven esa relación entre la obligatoriedad que tiene la ley frente al tema. ¿Yo qué haría? Lo que pasa es que yo soy un poquito drástico en el tema. Yo me voy por marco legal y les pinto la idea por un tema sancionatorio. Punto. Que lo coloco como un tema sancionatorio. Y dice, mire, si Ya llega a lo la hice. alcaldía y no funcionó, Pues la respuesta que me encontré es, Camilo, del tiempo que se viene presentando eso, dígame cuántas veces nos han cerrado un punto de servicio. bueno. Entonces, el tema es allí que yo tengo que mostrarles, pues obviamente si son los señores, el señor gerente y personas de la alta dirección, me imagino yo que deben conocer al derecho y al revés la resolución que está. Que nunca ocurrió. Ya les doy la palabra a nuestros compañeros que están, tengan la pregunta ahí, por favor. Entonces, que nunca ha ocurrido, maravilloso, excelente, y que nunca ocurra. Pero sí decirles, oiga, si nosotros seguimos operando así, podemos llegar a tener una sanción. Sí, ese es como el que conduce cuando ha tomado trago. Sí, eso a mí nunca me han detenido y eso no importa. Claro que importa, por supuesto. Entonces, tal vez haciendo unas argumentaciones jurídicas directamente con abogados que les muestren las implicaciones que tiene, no solamente desde un punto de vista sancionatorio, pecuniario, sino reputacionalmente, los impactos que tienen frente a los clientes, frente a la imagen de la organización. Y pues ese argumento jurídico puede también servir de ancla para la concientización y comprensión del impacto que tiene el determinarlo como un porcentaje de incumplimiento. Y obviamente, pues al final de la resolución, creo que eso debe ser un tema de una resolución, donde dice publíquese y cúmplase. Que obviamente, seguramente lo argumentan porque nunca ha sucedido, nunca ha pasado. Mire, es más, para todos, y haciendo aquí digamos, como un paralelo con lo que dice nuestro compañero, hace más o menos como unos 2 meses, tuve la oportunidad de tener un vínculo no muy profundo con una empresa que prepara, muy conocida en el mercado de preparación de alimentos de pollo apanado. No digo cuál es la empresa. Y obviamente antes de que saliera la disposición de ya no ser obligatorio el uso del tapabocas y pues presentar el certificado de vacunación, aún no había salido la disposición de eliminar ese requerimiento. Y el señor, uno de los jefes de zona, dijo, aquí eso no pasa nada, aquí nunca piden nada. Yo, ok, hagamos la prueba. Y nos fuimos para un punto de venta muy conocido en el norte de la ciudad. Un sábado, 3 de la tarde, ese restaurante estaba full. Y llegó de incógnito un auditor de la secretaría. Y encontró dos personas, dos, con el tapabocas aquí. Ni siquiera aquí, aquí. Y llegó, vio eso, llamó a la administradora y le dijo, me cierra el restaurante. ¿Por qué? Por estos dos caballeros que están sin tapabocas. La administradora que le dijo, ¿pero por dos? ¿Pero por dos me va a cerrar el restaurante?
Le sacó la resolución, le dije, ¿dónde dice la resolución que hay números máximos o números mínimos de personas sin tapabocas en un restaurante? Área de comidas, un área cerrada, con mucho flujo de personas. La sanción, 4 días cerrado, con sellado, y una sanción de varios ceros a la derecha. Y eso fue la respuesta del administrador. ¿Por 2 me va a hacer eso? ¿Qué dice la ley? La ley no tiene intervalos ni tiene eso. Entonces, mi estimado compañero, participante, Camilo, eso es, digamos, puede que suene muy drástico el ejercicio, pero en temas de ley, pues nos vamos por el tema sancionatorio y es mostrarle los efectos que puede tener el tema. 2, que la ley no establece rangos de aceptabilidad o no aceptabilidad de salidas no conformes, y muchísimo menos la norma. Y hacer esas campañas de divulgación, de comunicación, de ser reiterativos en el tema, no solamente en la parte administrativa y gerencial, sino también pues en la parte operativa, en la parte de prestación de los servicios. Es más, le propongo algo. Clientes incógnitos, que vayan personas incógnitas a los distintos puntos donde ustedes prestan su servicio. Y que esas personas que van en ese carácter de incógnitos, miren a ver, mire, todos están con el uniforme. Ok, chequeado. Bien. Llegamos a un lado, uy, ese tiene una chaqueta que no corresponde a la organización. Mire, ese tiene una gorra, este tiene tal cosa, este tiene tal otra, este no tiene el uniforme. Y cuando ya tengo ese, como ese estudio, ese sondeo en los distintos puntos de atención, les digo, mire, se encontró esto en tal parte, 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 esto en tal parte. Cuando uno les muestra ese panorama, ok, bueno, la cosa es como generalizada, ¿no? No solamente en un punto, sino ya hay como que en varios puntos tenemos ese inconveniente. Entonces, son alternativas que podemos implementar, compañero. Espero haberte podido orientar y ayudar en algo Pues con lo que Miguel, acabamos de mencionar. Con muchísimo gusto. Bueno, aquí tenemos preguntas. A ver. Ok, no se escucha. ¿No se escucha? Kelly, Marta, por favor me confirma si están escuchando o no, para verificar sonido, por favor. Vamos a desactivar. Miguel, Sí, sí, señor, lo gracias. que, lo Ok. que pasó fue que en un instante como de menos de 30 segundos hubo una desconexión, Ok, ¿sí? ok. Pero Pero estamos, todos estamos escuchando. Listo, Sí, bien. señor, gracias. Listo, con muchísimo gusto, ni me faltaba. Eso fue un momento. Ok, bien. Ahora, control de las salidas no conformes. Entonces, aquí, ¿quién tiene más una pregunta? Ahora sí se escucha. Bueno, bien. Entonces, en el control de las salidas no conforme es aquel producto o servicio que no cumple o satisface alguno de los requerimientos establecidos. Wilder, señor, cuéntanos, Wilder. Bueno, buenas noches, Miguel Ángel. Hola. Ven, hoy, por ejemplo, estaba haciendo una auditoría, encontraba que el cliente hace lo siguiente, en sus salidas no conformes, las Ujú, tienen identificadas, sí, o sea, ¿para qué? Todo está, tiene su formatico de salidas no ujú. conformes, bien, pero veía que eran repetitivas, de un año al otro. Entonces, en el formato, yo veía que ellos no hacen un análisis de causa sobre eso, ¿vale? Pregunta, desde el punto de vista de 9001, Ujú. ¿les puedo yo colocar el hallazgo? Porque es que finalmente llevan 3 años con la misma salida no conforme, ya como muy decorativo el tema. Las Ya, identifican, pero no le hacen el análisis adecuado. igual Ahí, ¿se puede hacer un hallazgo para eso? por supuesto, por recurrencia y por ineficacia de la acción correctiva. Por supuesto, compañero. Claro que sí. Es más, la pregunta es, ¿y cómo los anteriores auditores, no sé si fuiste tú los periodos anteriores de auditoría y si fueron otros, y si fueron otros, ¿cómo los otros dejaron pasar eso? Claro, eso se llama recurrencia.
Y en la norma, en el 10.2.1, no recuerdo exactamente el literal ahorita, hay un texto que dice que se debe verificar la eficacia y la no recurrencia de las no conformidades. Y en este caso, pues es un producto no conforme. Ahora, el tema es que, ¿qué hicieron con en los años anteriores? Yo, ¿qué te digo? Revisé las acciones correctivas de los años anteriores. Y eso me ayuda a sustentar la no conformidad actual en cuanto a la ineficacia del análisis de causas y de la ineficacia de los planes de acción para subsanar y evitar la repetibilidad de las no conformidades, del producto no conforme. Eso es ineficacia, punto. Es ineficacia en análisis de causa. Y pues si no hay un Vale, análisis de causa, pues el plan de acción es un desastre. Porque entonces le apuntamos a todo. Y vale, muchas oye, gracias. no señor, con muchísimo gusto. Había otra persona que tenía la mano levantada y quería hacer una pregunta, por favor, porque vi que eran dos manitas levantadas. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Por favor. Voy a abrir el micrófono si otra persona desea hacer alguna intervención. Aquí abrimos. Marcela, cuando la no conformidad es repetitiva, se puede clasificar como no conformidad mayor. Marcela, la clasificación de mayor y menor está definida para las auditorías de certificación, o sea, las de tercera parte. En las auditorías de primera y segunda parte no se clasifican como mayores o menores, pero si en tu sistema de gestión, porque pasa, si en tu sistema de gestión tienen definidas las no conformidades como mayores y menores, así sea auditorías internas o auditorías de proveedor, las tienen clasificadas como mayores o menores, sí, claro, eso sería una mayor y por completo, completamente. Además, está afectando directamente al cliente. Y es más, si es recurrencia, y más preocupante si la recurrencia es en el mismo cliente. Dicen el mismo cliente, es la tapa. Entonces la pregunta es, oiga, ¿y el cliente por qué se sigue quedando con la empresa a pesar de que ésta no cumple con sus requerimientos? Viene una cantidad de análisis que uno se toma el trabajo de hacer porque pueden tener unas implicaciones bastante particulares dentro del sistema de gestión. Y sí, lo que es más, la norma 9001 en su versión 2015, digamos que su espíritu es más preventivo. Desde que se estableció el numeral de riesgos, lo que se busca es ser preventiva. Entonces, ¿qué quiere? En el mundo ideal, ojo con esto, compañeros. Yo sé que más de uno me va a abrir los ojos. En un mundo ideal y en unas organizaciones ideales, no deberíamos por qué tener salidas no conformes. Ese sería un numeral que nunca debería materializarse. Las salidas no conformes. Se supone que el sistema de gestión de la calidad está definido para generar productos conformes, o sea, productos que cumplan con requerimientos. Y si tenemos ISO 9001 y tenemos productos no conformes, entonces ¿a qué jugamos? Porque allá en la 9001, en la introducción, dice eso. Esta norma está para asegurar la prestación regular de productos y servicios conformes que cumplan con los requerimientos del cliente, los de la organización y los legales y reglamentarios. Entonces, ¿por qué tenemos productos no conformes? Entonces, ¿qué está haciendo ISO 9001? Eso es un análisis serio y es algo que uno dice, oiga, pero no me le pegue tan duro al sistema. Pues para eso, por favor, alguien tiene abierto su micrófono, le ruego el favor que lo cierre. Gracias. ¿Quién tiene el micrófono abierto, por favor? El micrófono está María abierto. Lluviel. Ay, qué pena. María Lluviel, gracias. Muy amable. Gracias. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros no tendríamos por qué tener productos no conformes. Porque si tenemos, como hicimos la introducción, si tenemos identificados las características del producto, tenemos definidas las características inherentes, las asignadas, sabemos muy bien los requisitos técnicos, si conocemos todo, pues no deberíamos tener
fallas en la prestación del servicio o errores en el producto. O como alguien en alguna ocasión, un auditado me dijo, pero es que es normal que pasen no conformidades. Es normal en un sistema de gestión que se presenten productos no conformes. Ok. Sí, pero hay productos no conformes que pueden ser catastróficos. El accidente de una aeronave, por fallas mecánicas o por fallas del piloto, eso es una salida no conforme. ¿Y cuántos se murieron? 150. Pero solamente es un avión que se estrelló. Sí, pero con cuántas vidas se fue ese único avión? 150 vidas. Imagínense. Obviamente sabemos que el transporte aéreo es uno de los más seguros, pero también cuando ocurre una catástrofe es el más seguro, que tiene un impacto altísimo. John dice, descarado ese que dijo que era normal las no conformidades. Sí, John, y me lo dijo así, de frente, y me dijo, no le acepto esa no conformidad. Yo no se la acepto, es normal que ocurran productos no conformes. Entonces, ¿para qué tenemos ISO 9001? Pues quítese la ISO 9001 de la empresa y funcione así. Pues se supone que la ISO 9001 es para entregarle al cliente productos o servicios conformes, que cumplan con todas las características y con todos los requerimientos. Pero entonces, hay un tema ya vamos a llegar al numeral de la norma, donde habla de las concesiones. Ese tema de las concesiones es un tema bastante espinoso de manejar y ya lo hablaremos sobre el tema. Bien, entonces lo que buscamos, esto de las salidas no conformes es eso. Entonces cuando un producto o un servicio que la empresa entrega a un cliente externo que compra y paga por ese bien, incumple con alguna característica técnica, legal, de la organización, del cliente. Entonces, por eso en algún momento, en algún masterclass, creo que fue como al comienzo de año, hablábamos del tema de riesgos y yo les decía, mire, un producto, una salida no conforme, es en sí un riesgo. Porque un riesgo se me puede convertir en una salida no conforme. Riesgo, que el etiquetado del producto no cumpla con requisitos legales. Es un riesgo, sí, claro, pero también es una salida no conforme. Y si se le materializa el tema, ¿cómo lo va a manejar? ¿Lo va a manejar como una salida no conforme o lo va a manejar como un riesgo? Entonces la pregunta es, oiga, ¿usted lo tiene como riesgo? Sí, muéstreme el plan de trabajo, muéstreme cómo lo calificó, cómo lo calificó, cómo lo valoró, y dígame qué plan de acción usted estableció. Dice, sí, claro, mira, aquí tengo la matriz de riesgos y tengo aquí la matriz, y tiene con su clasificación de su plan. Pero entonces no le sirvió para nada su plan, porque se le materializó en una salida no conforme. Ese punto de encuentro entre lo que es la salida no conforme y un riesgo debemos manejarlo con mucho cuidado, porque muchos temas de los procesos misionales que identificamos como riesgos son a su vez una salida no conforme. Y si es una salida no conforme y en el mapa de riesgos tengo mi plan de acción, mi plan de trabajo para evitar que ocurra y sucede, entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con el sistema? ¿De qué me está sirviendo la matriz de riesgos? Si algo que tenía como riesgo se me materializó en una salida no conforme. Mire que hay muchos temas que tenemos que tenerlos muy pendientes allí porque tienen un alto impacto en el desarrollo. Entonces, mire, en este control de salidas no conformes que tenemos, podemos tener un proveedor que me entrega unos insumos, unas entradas, unos insumos. Yo no lo llamo productos. A mí lo que un proveedor me entrega es un insumo, no un producto. El producto es para él. Él entrega un producto, pero lo que me entrega a mí es un insumo. Y, tenemos que tener muy claro esos momentos
en la cadena de secuencia de la elaboración o prestación del servicio, saber muy bien conocer los términos que se asocian a cada fase. Lo que entrega un proveedor es un insumo. Yo lo transformo, pues lo puedo procesar, lo puedo transformar en otro producto, esas materias primas. Y pues obviamente, si se presenta esa salida, ¿qué puedo hacer con ello? Pues lo puedo reprocesar, lo puedo reclasificar, lo puedo hacer una concesión. ¿Qué hago? O en el peor de los casos, lo elimino, porque pues hay productos que no son reprocesables. Pero también hay servicios que tampoco lo son. Vamos a un ejemplo un poco drástico y un poco extremo. No es inventado, ha ocurrido. Vámonos al tema de los servicios de salud, donde un paciente entra y ¿qué ha ocurrido? Para que le operen la rodilla izquierda, que es la que está enferma, y le terminan operando la derecha, que es la que está bien. Eso es una salida no conforme. Porque ¿cuál era el requerimiento? Operarle la rodilla izquierda, no la rodilla derecha. Ay, sí, me equivoqué, qué pena. Entonces ahora lo dejo fregado con las dos rodillas. Y eso pues tiene sus implicaciones legales, mala práctica, un tema de praxis y eso. Tiene muchísimas arandelas ese tema. Mire, por ejemplo, eso es un servicio. Me equivoqué, qué pena. Por eso es que cuando se entra a quirófano, o desde que ocurrieron esos hechos, a uno lo marcan y lo remarcan y lo vuelven y lo marcan dónde es que tiene que hacer la intervención quirúrgica. Entonces, lo digo porque pues pasé por ello y esto le marcan a uno 3 veces y es más, tenían 3 colores distintos. ¿Por qué? Porque era un tema de control de calidad. Entonces, cuando estaban en preparación prequirúrgico, con un color marcan dónde se va a hacer la intervención quirúrgica. Cuando pasa ya a quirófano, previo anestesia, con los ayudantes, digamos las enfermeras de quirófano, y el anestesiólogo marcan con otro color la zona donde se va a intervenir. Y el médico, el cirujano como tal, antes de entrar a intervenir, marca con un tercer color. Y esos 3 colores, ¿qué implican? Que pasó por 3 instancias que verificaron realmente dónde se iba a hacer la intervención quirúrgica. Hay que estar asegurando que el producto sea conforme, o sea, que el servicio que sea la intervención quirúrgica sea donde se necesita, en la parte que se necesita, y cumplió con todos los filtros de control para evitar una salida no conforme y es terminarle operando una parte que no necesita ser operada. Entonces, mire que ahí tenemos las salidas. Entonces, ahí dice producto no conforme, detectado, segregado. Y en cualquier etapa del proceso. Recuerden que las salidas no conformes son de los procesos misionales. Todos los procesos misionales, porque cada proceso tiene un momento de intervención en la prestación del servicio. O sea que el producto no conforme o la salida no conforme no necesariamente es al final. También lo puedo identificar en el transcurso de la prestación del servicio o de la fabricación del producto. En cualquier momento se puede detectar. No esperemos al final. Tenemos esa gran falla. No todas las empresas, hago la aclaración. Pero sí se han detectado empresas que dicen, no, pues es que eso lo verificamos hasta el final. Ya cuando el producto salga final. ¿Y ya para qué? Ya cuando el producto está elaborado, manufacturado y casi empacado. Oiga, no es que no era el esfero que necesitábamos. ¿Y usted no se dio cuenta al inicio? No, pues que es que el procedimiento dice que se hace la verificación es al final, donde se hace la liberación del producto. Revise su procedimiento porque creo que tiene algunas falencias. Entonces, en ese orden de ideas, mire que tenemos distintos momentos de identificación de salidas no conformes. Ahora, en este significado del control de las salidas no conformes, lo podemos entender, ¿cómo podemos entender el control del producto o servicio no conforme? ¿Cómo es el control? Garantizando que todas las actividades definidas para la fabricación del producto o la prestación del servicio se desarrollen
y se ejecuten como están definidas. Para eso tienen una serie de procedimientos, manuales, guías instructivos, protocolos, formatos, donde se está garantizando que se esté ejecutando cada una de las actividades. Esta es una frase que yo siempre utilizo y estoy un convencido de ello. Muy seguramente habrán personas que no lo comparten, bienvenido, porque esa es la diferencia ayuda a crear conocimiento. Y es, para mí, Miguel Ángel Salamanca, para mí los sistemas de gestión, en este caso calidad, el sistema de gestión ISO 9001-2015 es un sistema de gestión perfecto. Está perfectamente diseñado. ¿Quién lo hace imperfecto? Nosotros, los seres humanos. Los que intervenimos en la ejecución somos los que lo hacemos no conformes. Así de sencillo. Oiga, pero es que usted tenía que hacerle la verificación a la entrega al cuadre de caja, que se hace a la apertura, al mediodía y en la noche. ¿Qué dice el procedimiento? Que se debe hacer en la apertura, al mediodía y en la noche. Muéstrame los tres cuadres de caja. Es que por tiempo y tan solo pudimos hacer el de la mañana, el de la tarde todavía lo tengo pendiente y el de la noche pues ya no se pudo hacer el de la noche, ya vamos a cerrar. ¿Qué dice el procedimiento? Que se hacen 3. Y entonces, el sistema no fue el que incumplió. Incumple quien debe garantizar que se ejecuten las actividades como están definidas, o sea, el ser humano. Nosotros somos los que generamos en gran medida los incumplimientos de los sistemas de gestión. Y en cualquier norma, no hablemos solamente de 9001, en cualquier norma, en cualquiera, 14, 45, 50.001, 39.000, la que sea. Uno diseña la documentación de los productos y los servicios es para que se desarrollen y se presten o se fabriquen con un ABCD, pero a veces son X, Y, Z. Entonces uno dice, bueno, si ya estaban definidos, ¿por qué los incumplimos? Entonces aparece la famosa expresión, pero es que es normal que ocurran productos no conformes. Entonces es normal que los riesgos se materialicen. Oiga, qué bonito. Chévere. Interesante esa forma de ver la operación. Entonces, en ese control, es parte de la gestión de la calidad que se realiza a los productos y servicios que, corramos acá esto, que definidos en las salidas de los procesos misionales, orientada a garantizar que se establecen las características y se cumplen para los clientes, para los usuarios, para los beneficiarios, destinatarios. Entonces, yo tengo que verificar si realmente los controles que están establecidos en los procesos misionales y que me van a garantizar que el producto sea conforme están operando. Y por favor, no es suficiente con que estén documentados, porque ese es otro argumento en las auditorías. Usted no me puede colocar una no conformidad por salida no conforme porque está documentado. Eso está en el procedimiento. Sí, ¿está operando? Pues no necesariamente. Bueno, entonces no se está cumpliendo en la ejecución. La no conformidad de ese producto no conforme se da es por la ejecución, no por falta de documentación. Está documentado, pero no lo cumple. Entonces la no conformidad se da es por la no ejecución de la actividad definida, no porque no esté documentado. Por aquí alguien tiene un comentario, una pregunta que dice, Catalina, en la especialización me enseñaron que según ISO 9015, los riesgos son enfocados al 4.1 y 4.2. Los riesgos identificados en los procesos son tratados como salidas no conforme. Ah, caramba. Y si pueden existir salidas no conformes, lo importante es identificar en los procesos para que no lleguen al cliente. Por eso hay varias opiniones para su tratamiento. Y si hay una concesión, ahí es cuando el cliente acepta que se lo envíen. Bueno, su merced, Catalina. No voy a discutir con la especialización. Pero sí le muestro la norma. Y la norma, aquí tengo la norma. Yo sé que no se alcanza a ver por el tamaño. Pero si tienes la norma en la mano,
te sugiero que mires el capítulo 6, donde dice planificación, dice 6.1. Dice aquí, acciones para abordar riesgos y oportunidades. Como numeral de riesgos es el capítulo 6, específicamente numeral 6.1, y más específicamente aún 6.11 y 6.12. 4.1 identifica es contexto. Identificar contexto no es identificar riesgos, a no ser que se utilice la matriz DOFA, la metodología DOFA, y lo que son las amenazas y las debilidades se entiendan como riesgos. Pero DOFA jamás ha dicho que las amenazas y las debilidades sean riesgos. Y eso quiero que quede muy claro. Entonces, miremos la metodología. Y si hay un nuevo plan, señora. Qué pena, quizás no me hice Dale. entender con la pregunta. No es la Gracias, pregunta, dale. es más una observación. No, dale. Que de Pues abre pronto el me la micrófono. pueden aclarar. Dale, claro. En el 6.1.1, como usted dice, habla de los riesgos. Y estos riesgos, sí, y oportunidades. Yo tuve una auditoría el viernes pasado y es algo que yo a veces no entiendo porque todos los auditores llevan conceptos diferentes. Por ejemplo, entonces la norma es muy clara, dice que los riesgos es del contexto, o sea, del 4.1, y de las partes interesadas, que es el 4.2, ¿cierto? Sí. Que uno los identifica de ellos. Pero nosotros, por ejemplo, en nuestra matriz de riesgo teníamos las salidas no conformes. Entonces el auditor lo que nos dijo fue, no, las salidas no conformes que tú identificas, y yo le dije, mira, pero es que en el 4.4 también habla de que hay que identificar en los procesos, ¿cierto? 4.4.1, literal F. Eso, no sé, literal. También habla de este punto. Entonces, por nosotros ahí tenemos los de los procesos, tenemos los del contexto y tenemos los de las partes interesadas. Entonces, él nos aclaró, y en la especialización a mí también me da mucha guerra por eso, porque todos llegan pidiendo cosas diferentes, pero cuando uno va a la norma solo te dice que los riesgos es de la parte estratégica, del 4.1 y 4.2. Pero lo que me dijo este auditor fue, las salidas no conformes sí pueden existir, claro, por eso se llaman salidas no conformes, y tú las identificas a través de tu proceso de fabricación, y cuando tú le identificas, lo que dejas hacer es que no te lleve. Se te fue la voz, Catalina. Catalina, no te estamos escuchando, Catalina. Catalina. Que nos salieron algunos malos. Entonces tú identificaste esos malos, pero lo malo no es tan grave. Entonces si el cliente dice, mándemelos que yo los puedo vender, tú los mandas. De lo contrario, tú los desechas, o sea, buscas un medio de esos tratamientos, que es el 8.7. Entonces ahorita que usted está diciendo eso, por eso digo, al fin, ¿cómo se maneja? O sea, ¿cómo es la salida? Lo que pasa es que se entiende mal la concesión. Eso es lo que se llama la concesión. Es cuando el cliente acepta que yo le entregue un producto aunque no cumpla con una característica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como el cliente me lo aceptó, entonces automáticamente ya no hay salida no conforme. Por supuesto que la hay. Por supuesto. Porque es que el cliente me está diciendo, listo, envíemelo así, aunque no tenga eso. Entonces muchos dicen que el cliente les acepta y con eso reducen el impacto de la salida no conforme. Dicen, no, aquí no tenemos salidas no conformes. Porque el cliente me acepta los productos así. O sea, le acepta productos que no cumplan con alguna característica. Oh, qué interesante. Por ejemplo, que yo aquí yo les comenzara a hablar de 45 y el riesgo es de 45.001 y les comenzara a hablar sobre eso, ustedes me van a decir, oiga, señor, el tema no es de 45, el tema es de 9.001 de salidas no conformes. Y eso sería una salida no conforme, porque ese no es la expectativa, la necesidad del requerimiento generado por la programación del tema del proceso de masterclass.
Y yo les digo, no, pero es que eso tiene relación. Ustedes tienen que encontrar la relación. Ustedes después, al final, ustedes harán el análisis allá mental de los temas y encontrarán la razón. Frescos, no se preocupen. Sigamos con el tema. Y ustedes dicen, bueno, ok, entonces esperemos al final a ver qué pasa. Allí hicieron ustedes concesión. Aceptaron que algo que no es lo que ustedes necesitan, ni lo que esperaban recibir, pero lo aceptan. Eso es una concesión. Entonces la concesión está mal entendida. La concesión no significa exculpar a la empresa de una falla en la prestación del servicio o en la fabricación de un producto. Es más, eso queda documentado. Aunque a veces las empresas embolatan la documentación de las concesiones. Dicen, no, es que el cliente lo aceptó. No, no, pero eso el cliente me dijo que sí, que no había ningún problema y se le entregó. Entonces me dice, ok, entonces ¿dónde está la trazabilidad? Dígame cómo usted va a mejorar la prestación de sus servicios si no está documentando lo que el cliente está diciendo que usted no está cumpliendo. Entonces, en ese orden de ideas, mi estimada Catalina, el 4.1 y 4.2, y es más, textualmente en la norma, 4.1 y 4.2 no dice nada de riesgos. Yo me voy al texto de la norma. Y el texto de la norma, ustedes miran 4.1 y 4.2, en ninguna parte habla de riesgos. Eso es una interpretación lo que te están dando, Catalina. Yo de ti pediría que me hable del 4.1 y 4.2 desde la norma, desde el documento. No, profe, el 6.1 es el que identifica los riesgos, Pero es que como su merced me hablaba del 4.1 y 4.2. El 4.1 y el 4.2. O sea, si uno ve al 6.1, el 6.1 le dice que los riesgos son del 4.1 y el 4.2. Un momentico. Aquí en el 6.1 me dice, al planificar el sistema de gestión de la calibración, debe considerar, no dice que surgen de allí, dice considerar las cuestiones referidas al apartado 4.1 y a los requisitos del 4.2 y determinar los riesgos de oportunidades que es necesario abordar. Mira lo que te dice textualmente la norma. Ahí la norma está siendo muy clara. Dice, debe considerar las cuestiones. No dice que de allí surge. Entonces me dice, además que en el 4.4 literal F dice que cuando se definen los riesgos, los procesos, allá me dice que usted debe tener en cuenta, identificar, debe abordar los riesgos, las oportunidades de los procesos que identifica. Entonces, en ese orden de ideas, por eso es que los procesos se les establece, se les identifica riesgos. Cuidado con el tema de los riesgos transversales. ¿Sí? Hay riesgos transversales, claro, pero no significa que en áreas de la transversalidad, entonces, todos los procesos tienen los mismos riesgos. No, porque es que cada proceso es un mundo distinto. ¿Alguien iba a decir algo, algún compañero? Sí, perdón, Miguel Ángel. Wilder. Wilder. Es que para complementar lo que tú dices, muy cierto, para que le quede claro a la compañera, entonces la compañera hay que ir a la ISO 9000, que es la donde están las definiciones de esta 9001, ¿listo? Y mira, considerar, para que veas que considerar es básicamente que lo puedo pensar, pero no es obligatorio que yo no es lo aplique. vinculante, no es vinculante. Exactamente. Correcto. Compañero, muchas gracias por esa aclaración. Muchas gracias. Por favor, quien dice la última palabra es la norma. Lean la norma, miren el texto de la norma. No se queden con lo que se escucha. Es lo que dice la norma. Señor. Miguel, hay algo muy importante que nos expresaba la compañera y es que cada auditor trae su lectura de la norma y Sí. no es así. La norma es una sola. Exactamente. Tiene una única interpretación y por eso trae documentos o normas o guías adicionales para hacer aclaración sobre la misma. Entonces, digamos que poniéndome en tu lugar, antes tú puedes entrar a aceptar o no un hallazgo, analiza ese hallazgo, los argumentos de ese hallazgo, y si realmente no hay un fundamento que conlleve a la misma, pues tú estás en todo tu derecho de no aceptar esa no conformidad. Claro. Por eso es la fundamentación del hallazgo.
Yo por lo menos soy muy pegado a la norma. Yo ando con la norma bajo el brazo cuando hago auditoría y me pongo cansón cuando me dicen, no, es que ese numeral, yo saco la norma y les digo, un momentico, venga, un momentico, yo les leo lo que dice el numeral y se lo ratifico. No es lo que a mí me parece, sino yo saco la norma y les leo lo que dice textualmente la norma. Entonces, en ese orden de ideas, allí se reduce el impacto de la subjetividad. Sí, porque lo que pasa es que todos a través del tiempo adquirimos vicios conceptuales y eso es normal, porque escuchamos versiones de un mismo tema. Lo que pasaba en productos no conformes, sobre el control de salidas no conformes, mire, conocí un caso de un auditor de certificación que a una empresa le dijo lo siguiente: ese procedimiento de salidas no conformes le declara una no conformidad porque usted en el planteamiento no está definiendo que las salidas no conformes son de todos los procesos. Si usted no coloca en ese procedimiento, cambia de emisionales a todos los procesos, le deja una no conformidad. ¿Qué le tocó hacer a la empresa? Ok, listo. Versión tal, modificación, gestión del cambio. Se va a modificar el alcance de las salidas no conformes a todos los procesos. Y pues obviamente el señor estaba equivocado. Pero pues ahí es donde uno se da cuenta, compañeros, la falta de fundamentación que tienen las personas, los líderes de proceso, y en algunos casos, muy contados, pero en algunos casos, hasta las mismas personas que administran el sistema. No miran lo que dice la norma, no la leen. La norma hay que leerla constantemente. ¿Por qué? Porque cada vez que uno la lee, le encuentra cosas nuevas, interpretaciones nuevas. Y lo que decía nuestro compañero Wilder, por eso, y también lo decía Camilo, hay normas que apoyan esas interpretaciones. Entonces, la definición, entonces vamos a la 9000, 2015, que habla de las definiciones. Allá, ¿qué es tal cosa? Pero en algunas ocasiones yo tengo mis diferencias con las empresas cuando me hablan del cliente interno. Yo le digo, ¿dónde dice eso en la norma? En ninguna parte habla de la norma de eso. Ni siquiera en la 9000 habla de cliente interno. Habla de cliente, aquella organización o persona que demanda un producto de otra organización. Ahí lo dice textualmente. Entonces, por eso yo siempre tengo mis diferencias con el concepto de cliente interno. Porque para ISO 9000, eso no existe. No existe cliente interno. Entonces, mire que tenemos el tema del significado de las salidas no conformes. Entonces, siempre debemos tener en cuenta esos elementos para la identificación. ¿Qué controles podemos aplicar acá? Entonces, registro, quejas, reclamos, naturaleza de las no conformidades, ¿qué acción se tomó? Mire que es muy particular una cosa, a veces las empresas le dicen a uno, mire, nosotros no tenemos salidas no conformes. No tienen salidas no conformes, oiga, qué bueno. Pues obviamente no se los digo, no se los manifiesto tan abiertamente porque puede sonar irónico y pedante. Le digo, no tiene salidas, bueno, ok. Muéstrame por favor los resultados de la encuesta de satisfacción de cliente, de la percepción de la satisfacción. Muéstreme el índice de quejas, muéstreme el índice de reclamos, muéstreme el índice de devoluciones. Muéstrame esos datos. Y aparecen esos datos. Quejas, 15%. Reclamos, 8%. Devoluciones, un 11%. Percepción del cliente, la percepción del cliente, 90%. Y uno me pregunta, ¿y en dónde quedan todas esas quejas, reclamos, devoluciones? ¿Esos son salidas no conformes? Muéstremelas. Una queja, que la caja no llegó con la cantidad especificada de producto. Ah, pues ¿cuál es el problema? Le mandamos después el producto que le falte. Ya, solucionado el problema. Pues si eso es así de sencillo, bueno, imagínense. Eso no es así de sencillo. Eso tiene su trascendencia. Y obviamente dependiendo del tipo de producto o de servicio, algunas tendrán mayor impacto que otros. Si hablamos
sector alimentos, sector farmacéutico, sector salud. Y dice, ah, pero es que le coloqué, por ejemplo, cuando están en procesos de revisión oftalmológica, el dilatador de pupila, y le aplican una gota equivocada. Ay, pero es que ay, pero eso no le pasa nada. Pues eso es lo que no está en el procedimiento. Para eso existen los sistemas de gestión, compañeros. Para eso existen. O si no, no tendrían razón de existencia. Entonces, obviamente, en ese proceso de los controles, en la verificación, cuando se corrige un producto de servicio no conforme, debe someterse a una nueva verificación para demostrar su conformidad. Entonces, cuando yo hago concesión, no estoy haciendo esa verificación. Le estoy diciendo al cliente, oiga, no sea malito, recíbame el producto así. No me haga ese daño. Recíbamelo así. Si yo sometiera el producto que está en característica de concesión, lo someto a una verificación, pues no pasa. No pasa. Entonces las concesiones se saltan esta actividad, que es la nueva verificación. Se la saltan. Entonces, mire que todo lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, ya como norma ISO 9001, versión 2015, pues tenemos el 871 y el 872, donde se especifican las características de los productos y servicios de no conformidad. Entonces, mire lo que la norma me dice. Por eso aquí en esta presentación resaltamos los debes. Y recuerden que los debes son obligatoriedades. Los debes son que deben cumplir. O sea, los debes no son negociables, compañeros. Me dice, debe asegurar que las salidas no conformes con productos se identifican y controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada. Si yo hago concesión, pues me volé ese debe. Así de sencillo. Si yo hago una concesión y digo al cliente, oiga, recíbame el producto con esa falla, pues me volé el primer debe. Porque entonces no estoy previniendo su uso. Es más, le estoy incitando al cliente que me reciba el producto así, aunque no cumpla con características. Imagínense ustedes algo muy sencillo, cuando llevamos alguna prenda de vestir a la lavandería. Necesitamos que la lave, pero está en perfecto estado. Y cuando se la entregan sin un botón, si es una camisa, o con un borde quemado, mal doblada, mal planchada, descolorida, ¿y uno qué le va a decir? ¿Qué le dice la lavandería? No, es que así salió. Así la entregaron. Ah, pero no se nota mucho. Mire, en la esquina del puño tiene un pequeño corte de quemadura de la plancha. Es que eso no se nota. Ay, usted se va a poner a empapelarse, usted empapelar a la lavandería por ese pequeño detalle. Hombre, háganse la vida fácil. ¿Qué le está diciendo? No sé qué. Entonces, acepte todo lo que venga malo. Punto. Mire, hay una situación que pasó con una empresa del sector automotriz. Ay, esta es la perla, esta es la cereza del pastel. Una marca, no digo la marca, el nombre de la marca de vehículos, pero digamos que es una marca insignia, muy insignia colombiana. Bien. Se entregó un vehículo, eso salió, fue tratado ese caso, bien interesante en un comité de trabajo. Dice, bueno, al cliente adquirió el vehículo, se le entregó el vehículo, en ese momento el vehículo estaba, ok. A la semana de uso, comenzó a presentar fallas en la dirección asistida. Luego presentó fallas con el sistema de amortiguación posterior, del tren posterior. Llevaron a arreglarlo, le cambiaron, volvió a presentar problemas, falló el computador que maneja el tema de la inyección electrónica, y sale el jefe de taller de esta empresa de venta de vehículos y le dice al cliente, hombre, qué vaina con usted, desafortunadamente le tocó el carro que por lo general uno espera que le falle todo.
¿Cómo le digo yo es un cliente? Para que me pongan el carro en la cabeza. ¿Cómo le digo yo qué vaina? Le tocó el carro malo. Le tocó el carro defectuoso. Lo siento. ¿Y qué le dicen a él? No, pues ya arreglado, ya se lo arreglamos, no se preocupe, y se puede llevar su carro. Sigo aceptando una salida no conforme. Por ley, yo puedo solicitar que me entreguen un carro nuevo. La ley me cobija y me protege en eso. Claro. Me deben entregar un carro, un vehículo exactamente igual, en las mismas condiciones y las mismas características. Entonces, en ese orden de ideas, el producto, las salidas no conformes, yo debo evitar su uso. Mire, ahí lo dice, textual, lo vemos en la diapositiva que está presentando. Es más, si no me falla mi memoria, está textual de la norma. Está textual de la norma. Por eso les decía que el 8.7 es de los numerales que uno, en un mundo ideal, no deberían por qué aparecer en un sistema de gestión. Porque yo tengo que identificar y prevenir su uso o su entrega. Eso es el mundo ideal de un sistema de gestión, pero es que estamos en el mundo terrenal donde tenemos fallas. Fallas de operación, fallas en los procedimientos y fallas en la ejecución por parte de nuestros colaboradores. Entonces, en ese orden de ideas, yo debo garantizar eso. Ahora, esto que les voy a decir tiene una trascendencia muy importante frente a los productos y los servicios no conformes. Permítanme un segundo, yo dejo aquí compartir esto, voy a abrir aquí un Word, quiero hacer el siguiente ejercicio. Y eso nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar a entender mucho más el tema de las salidas no conformes. Bien, ya comparto la pantalla y les voy a comentar qué significa. Muy sencillo, pero le van a dar cuenta de la trascendencia que tiene. Bien, ya voy a compartir aquí la hoja en Word. Bueno, aquí tenemos nuestra hojita en Word. Vamos a ampliar aquí el tamaño, 20. Estas son unas siglas, unas iniciales. Una cosa es producto, vamos a en mayúscula, producto no conforme. Y otra cosa es la no conforme. No es lo mismo. Y ya les voy a decir por qué. Este producto no conforme se refiere a la identificación. Voy a escribir en mayúsculas sostenidas solamente por temas visuales. Sabemos muy bien a qué se refiere escribir en mayúsculas sostenidas. Entonces, el producto no conforme es aquel identificado al interior de la organización y el cliente no se ve afectado. Ese es el ideal, ¿no? Que el cliente nunca se entere, nunca le llegue producto o servicio que no cumpla con algún requisito. Eso es lo que se aplicaría al dicho de la ropa sucia se lava en casa. Entonces yo lo identifico aquí internamente, pero el cliente nunca se entera. Y yo luego o lo reproceso o tengo stock y le envío lo que él solicitó y el cliente dice, sí señor, esto es lo que necesito, aquí no pasó nada. Con el cliente. Pero internamente en la organización, ¿qué pasó? Luego viene la no conformidad de producto. Y aquí viene la gran diferencia. Es aquel identificado por el cliente. Y eso es lo que nunca debería ocurrir. Eso es lo que nunca debería ocurrir. Que el cliente sea el que se entere o el que identifique. No es lo que yo solicité. Y nos hace una devolución. Mire que esas iniciales tienen una trascendencia. Entonces, el producto no conforme es el que se identifica internamente, lo soluciona y al cliente nunca se enteró. Nunca se vio afectado y lo que le entregué finalmente es lo que necesitaba.
pero entonces internamente sí tenemos que trabajarlo y mirar qué sucedió. Y la no conformidad del producto es cuando el cliente me dice, caballero, ¿qué pasó? Oiga, usted me entregó la prenda dañada, rota, quemada. Usted me entrega a mi familiar con la rodilla operada derecha y era a la izquierda. Oiga, usted me entregó un producto que cuando se lo entregué funcionaba y ahora me entrega el producto y no funciona, no tiene algunas funciones. ¿Qué pasó? Ah, es que no nos dimos cuenta. Ah, es que no lo revisamos. Ah, es que no fue identificado. Entonces, compañeros, tengan en presente esto. Producto no conforme, no conformidad de producto. Puede que suene muy sencillo, pero tiene su trasfondo, tiene su particularidad. Entonces, la norma me dice, debo evitar que eso, prevenir que se utilice. Luego me dice, debe tomar acciones de acuerdo a la naturaleza no conformidad y su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. O sea, que las acciones que yo tome para subsanar, manejar la salida no conforme, pues debe ser adecuada a la naturaleza. Lo que voy a decir no es crítica, pero no es la solución de todo. No sé por qué. En gran parte de los sistemas de gestión, no en todos, pero sí en un importante porcentaje, todas las soluciones a no conformidades o a productos no conformes son capacitación. Todo es capacitación. Producto no conforme, o sea, el celular no prende, capacitación. ¿Y es que acaso con la capacitación el celular va a aprender? La capacitación podrá ser una de las actividades que se tengan en cuenta para darle tratamiento a esa salida no conforme. Pero es que yo he visto en auditoría y me encuentro que gran parte de las soluciones de las no conformidades y los productos no conformes son capacitaciones. ¿Dónde está la revisión de maquinaria, equipos, herramientas, la revisión de los procedimientos, la revisión de los formatos, la revisión de la definición de roles, responsabilidades, autoridades? ¿Dónde está la revisión del liderazgo? Se les olvida que eso existe. Y es más, muchas veces dan el tratamiento a la no conformidad, al producto no conforme, subsanan la situación del producto o servicio, pero se les olvida que la norma también tiene otros requisitos que debo tener en cuenta en la solución de la no conformidad. Entonces, muchas veces las acciones correctivas que implementan no tienen en cuenta lo que la norma pide. La norma existe por algo, compañeros. Y si uno deja una no conformidad atada a un numeral, pues yo tengo que primero es mirar el numeral. ¿Qué dice el numeral? ¿Qué dicen los literales? Ok. O sea, la cosa no es tan sencilla. Tengo que mirar otras variables para subsanar el incumplimiento. Claro. Entonces, por eso la norma me dice, de acuerdo a la naturaleza de la no conformidad. Entonces, en ese orden de ideas debemos tenerlo en cuenta. El otro debe, que nos dice, es aplicar las actividades a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega, durante o después de la provisión del servicio. Entonces, ya lo entregué, listo, ¿ahora qué hacemos? Sí, como en alguna ocasión me dijeron, pues si ya se entregó, ¿ya qué hacemos? Producto de alimento, ya se lo comieron, ya se comieron el pastel, ya se comieron lo que se preparó, ¿ya qué podemos hacer? ¿Eso tiene un análisis fitosanitario, microbiológico? ¿Eso va a tener implicaciones en la salud del consumidor? Cuénteme. No es que no hemos llegado a ese nivel de análisis. Entonces me pregunta, ¿y ustedes cómo están funcionando? ¿Cómo les dieron el permiso de operación, de preparación de alimentos? ¿Dónde están las BPM, las buenas prácticas de manufactura? ¿Dónde están las HACCP, que me dice todo lo que son análisis de puntos críticos de control para el sector alimentos y sus proveedores? Okay. Entonces, miren que tenemos una serie de elementos que debemos tener en cuenta muy presentes cuando estoy identificando las salidas no conformes. Entonces, identificarlos, darle tratamiento y ojo, yo tengo que garantizar que los productos o las salidas no conformes no se vuelvan a presentar, compañeros. Que no haya, que no se presente
repetibilidad. Entonces, es bien particular porque identifican el producto no conforme, la salida no conforme, le aplican la acción correctiva y dicen, listo, solucionado. Y al mes, a los 2 o 3 meses, vuelve y se presenta. Y uno se pregunta, ¿y dónde está la eficacia de la acción correctiva? Sandra, cuéntanos, Sandra. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches a Hola, todos. ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Sobre ese tema de para que no se repitan, justo nosotros en este momento estamos haciendo como un análisis de esas no conformidades a través de todo el ciclo de ¿Repetitivas? acreditación. Ah, ok. Encontramos, somos un organismo de inspección. Entonces Ah, ok, vamos con listo. una norma y nos identifican en cada evaluación, vemos que nos identifican en el mismo numeral una no conformidad. En Entonces distintas allí, actividades. en distintas, sí. Entonces allí vamos a la evidencia objetiva. El auditor Sí. siempre nos da esa no conformidad a ese numeral de la norma. Haciendo un análisis con el organismo de acreditación nacional, vemos que todos los organismos de inspección van a ese mismo numeral y se repite y se repiten en todos los organismos. Entonces allí nos decían, no, analicen esa evidencia objetiva para poder saber por qué se está repitiendo esa no conformidad, que va más que todo a los procedimientos. Entonces nos auditan ¿Cuenta? un inspector, Sí. ¿cierto? Comete una falla en el procedimiento. Ya. El año siguiente es por selección, escogen otro, comete una falla en el procedimiento, pero en otro punto, no en el mismo, sino en otro punto. Entonces Ok. vuelven y nos marcan la misma no conformidad. Entonces ahí puede que sea eficaz en ese momento y no, y en lo que falló el inspector este año no se volvió a repetir, pero llega otro que se equivoca en otra cosa, pero va asociada a ese mismo ítem. Entonces ahí no tengo cómo controlar, porque son procesos que Bueno. son humanos y que para que no se repitan, para que todos hagan todo como al pie de la letra, como está en el procedimiento, pues a veces se les olvida o fallaron o en los nervios los hicieron fallar, cometer algún error y vuelven otra vez y nos ponen allí en ese punto. Entonces ahí, ¿cómo hacemos para que no sea repetitivo? Entonces, su merced, ahí lo que está pasando es un tema de competencia. Y no hablo que los inspectores sean incompetentes, no. Y es que en ese tema específico, de ese procedimiento, de esa ejecución, hay aparentemente, sin hacer un análisis de causa, puede estar presentándose unos vacíos conceptuales, una fundamentación técnica en la ejecución de la actividad por parte de los inspectores que no están permitiendo garantizar el cumplimiento del procedimiento. 1. 2. Debo garantizar que estos inspectores conocen perfectamente el procedimiento en el desarrollo de su actividad. La solución no es solamente capacitarlas, parte de allí. ¿Yo qué te sugiero? Haga ejercicios en vivo de la prestación del servicio de la inspección y verifique si realmente estos inspectores están cumpliendo con el procedimiento, si están desarrollándolo. 2, haga acompañamientos cuando se hacen las inspecciones. Entonces, que no vaya solito el inspector, sino vaya con alguien en carácter de acompañamiento, pero va en carácter de evaluador. Y dirá, oiga, es que mire, no está cumpliendo con la actividad tal del procedimiento, o por fallas de fundamentación, por fallas de conocimiento técnico, o porque no lo sabe hacer, o porque tiene fallas en el manejo de algún equipo. Entonces, en ese orden de ideas, se puede estar presentando inconvenientes
por la fundamentación técnica, por el entrenamiento, por el conocimiento de los procedimientos. Cuando son temas tan técnicos de inspección, las personas se confían de su conocimiento previo y no hacen una verificación de lo que los procedimientos muchas veces dicen con características muy detalladas. Muchos dicen, es que eso yo lo sé hacer. Para mí eso es pan de cada día, eso yo lo sé hacer perfectamente. No tengo por qué volver a revisar el procedimiento. Párale bolas a eso. Allí es donde puede estar comenzando a generar la causa. Y es que van sobre seguro. Y cuando uno va sobre seguro de una actividad, el índice de error es mayor, porque ya lo hacen más de manera automática que de una manera secuencial de ejecución de las actividades. Entonces, en ese orden de ideas, puede que ese ciclo se esté generando repetibilidad. Ahora, si es un mismo numeral, como lo dice Sandra, pues yo tengo que mirar qué es lo que me dice el numeral y verificar lo que dice el numeral contra los procedimientos que sustentan el cumplimiento del numeral y mirar si esa documentación realmente está cubriendo el requerimiento de ese numeral que me están colocando en no conformidades y hacer un tercer nivel de análisis, y es la persona que está desarrollando la actividad conoce muy bien el procedimiento, pero a su vez conoce el requerimiento que la norma establece de ese numeral para garantizar que en su ejecución no se presente el incumplimiento. Mire todo el análisis que uno debe hacerle allí para saber realmente qué es lo que puede estar pasando. Porque puede que sea, no, eso es falta de entrenamiento, y envíen a toda la gente a hacer entrenamientos, cuando puede que la falla se esté presentando en otros niveles, niveles conceptuales, niveles técnicos de conocimientos. Entonces, en ese orden de ideas, mira que ese es un muy buen ejemplo de que los análisis de causas de las salidas no conformes no son tan sencillos y no pueden tomarse tan a la ligera. Ah, es que es el mismo numeral, así ya sabemos qué tenemos que hacer. Ahí hay una causa. Sí, efectivamente, porque no siempre vamos a hacer lo mismo, porque son por diferentes Exactamente. causas. Entonces, ahí Ujú. también con ONAC, que ellos están cambiando como su Sí. metodología de evaluación, nos decían también el auditor puede que ponga la falla en ese numeral, que es un numeral de procedimientos, pero no se va a la causa pues raíz de lo que está ocasionando que incumplan con el procedimiento. Lo que dices tú puede ser desconocimiento, falta de entrenamiento, muchas cosas que pueden causar. Muchas variables. Exactamente. Exactamente. Entonces yo no Exactamente. puedo juzgar la eficacia del sistema solamente porque se repitió ese numeral, sino analizar más. No del sistema, pero sí la eficacia de la ejecución de la actividad. No pongo en tela de juicio toda la eficacia del sistema, pero sí puedo decir que la ejecución de ese procedimiento bajo esas condiciones no es eficaz. No puedo juzgar todo el sistema, pero sí puedo dar un concepto desde la evidencia de ese procedimiento, de esas actividades que en la ejecución no se cumple con alguna característica. Entonces sería interesante también categorizar, Sandra, categorizar las situaciones de incumplimiento por parte de los inspectores en el desarrollo de la inspección, valga la redundancia. Porque entonces yo puedo comenzar a categorizar. Ah, mire, esto es un tema técnico. Oiga, estos hechos son de temas técnicos de conocimiento. Oiga, estas características son de fundamentación de la ejecución. Oiga, esto es por desconocimiento de la documentación. Entonces yo puedo comenzar a categorizar y puedo tener un horizonte. Y decir, mire, se está presentando estas situaciones por esto y por esto. Entonces, cuando ya tengo claro esos motivos, esas situaciones, yo ya puedo establecer un plan de acción. Ahora, mi estimada compañera, ¿eso lo tienen también identificado como riesgo? Sandra. Sí, señor. Entonces Ajá, ahí es, peor. sino que ahora ahí es peor, sí, porque ahora es que con El esta plan de nueva acción no funciona. metodología, exacto, porque como se repite por Ujú. causas diferentes, entonces ya me tengo que ir otra vez al riesgo,
volverlo a Mm, calificar, volverlo a evaluar, volver a tomar acciones. yo creo que lo Entonces abriría. ahí creo, Yo señor, abriría el riesgo. Yo abriría el riesgo. sí, ahí Le queda miraría las totalmente abierto, variables del siempre riesgo. está abierto. Claro, y le miraría las distintas situaciones que están llevando al riesgo. Y eso también me puede estar diciendo que estoy categorizando de manera global el riesgo. O sea, genero una característica general del riesgo. Incumplimiento de los procedimientos técnicos de inspección. Eso es un riesgo supremamente general. Eso ahí cabe media humanidad. Dígame cuáles son las características de incumplimiento del procedimiento técnico. Por equipos, por conocimiento, por ejecución, falta de atención, cansancio, exceso de trabajo. Es un riesgo supremamente general. Sí, como a veces cuando colocan los riesgos, no tener disponibilidad de recursos. Ahí cabe medio universo. Entonces, en ese orden de ideas, cuando hacemos esos... Ay, pero aquí alguien tenía un comentario. Redmi 9T. Redmi. Sí, señor, buenas noches. Quería hacerle una consulta. Cuando Claro que sí. nosotros, digamos, hacemos ese tratamiento de producto no conforme, lo hacemos pues mediante, no sé, un levantamiento de acción correctiva Ujú. y se evidencia que la no conformidad se sigue manteniendo, se cierran acciones correctivas como no eficaces y lo que se evidencia es que no se tiene todo el alcance a eliminar esa no conformidad. Hay Ujú. uno que podría hacer, o sea, quedarse siguiendo abriendo acciones y hacer las actividades que uno tenga alcance, o debe uno abordarlo desde el riesgo. Me surge esa pregunta ahorita que usted mencionó, que si se Claro que tuvo sí. en cuenta en matriz. Su merced, tendremos que mirarlo desde los dos puntos de vista. Cuando yo hago esa reacción correctiva a una salida no conforme, verifico si existe o está identificada dentro de la matriz de riesgos. Si yo la llego a identificar que está contemplado como un riesgo, eso que se me convirtió en una salida no conforme, su merced tiene que trabajar en varios frentes. Tiene que trabajar en el frente de subsanar el tema de la salida no conforme. Dos, trabajarle a las causas que usted identificó de la salida no conforme. Tres, tiene que, más que calificar nuevamente el riesgo, es analizar el plan de acción que usted definió inicialmente fue ineficaz. Entonces tengo que trabajar sobre la eficacia del plan de acción que supuestamente debía evitar que el riesgo se materializara. Entonces, ahí está la complejidad del manejo de la gestión del riesgo, porque muchos riesgos se enlazan directamente con la prestación del servicio o con la fabricación del producto. Y muchas veces cuando hacen el tratamiento a esa salida no conforme como una acción correctiva, trabajan sobre el producto, pero se les olvida el riesgo y se les olvida que hay un documento donde ustedes definieron unos planes de acción y esos planes de acción no funcionaron, no sirvieron. Entonces, lo que muchos hacen, no digo que sea tu caso, es arranquemos de ceros. Nuevamente califiquemos el riesgo. Entonces, por obra y gracia del Espíritu Santo, todo lo que estaba desapareció y arrancan de ceros. Si uno le hace trazabilidad a ello, significa que la gestión del riesgo está siendo ineficaz. Porque se tiene que volver a calificar, volver a calificar, volver a calificar, porque el riesgo se les materializa, se le vuelve a materializar, recalifíquelo, se le materializó, vuelve a calificarlo. Significa que la gestión del riesgo está siendo ineficaz. ¿Claro? Porque se supone que la gestión del riesgo es un tema preventivo. Y aquí pasa con las salidas no conformes, pasa exactamente lo mismo, compañeros y compañeras. Esto es un tema preventivo. Uno debe evitar que los productos o las salidas no conformes se materialicen. El 8.7 es un tema preventivo, no es un tema correctivo, es un tema preventivo. Uno debe evitar que se presenten las salidas no conformes. Esa es su naturaleza final. Pero pues somos humanos y pues se pueden presentar, pero eso no es excusa. Imagínense lo que les decía, vámonos a casos críticos, sector aeronáutico, sector cosmetológico, farmacéutico, sector asistencia de salud.
Lo que pasaba cuando a veces pasan las ambulancias, y hemos visto por noticias, ambulancias que por el exceso de velocidad se accidentan con un paciente. Eso es una salida no conforme. Y esa sí la tapa. El que me iba a auxiliar me ayudó a que me accidentara más. Chévere. Entonces, compañeros, uno de las salidas no conformes, uno debe evaluarle la eficacia. ¿Y la eficacia dónde está? La eficacia de las acciones de las salidas no conformes está en la no repetibilidad, ya que no haya recurrencia, porque entonces estamos siendo ineficaces en el análisis. Si hice una acción correctiva, y mire lo que alguien mencionó, lo solucioné en el momento, o sea que no fue una acción correctiva, fue una corrección. Eso es una corrección. Sí, lo subsané en el momento y seguimos adelante. Eso es una corrección. Por eso es que las correcciones no tienen análisis de causa, cosa que las acciones correctivas sí tienen análisis de causa. Y ojo por allá quien comentó que no hacen análisis de causa las acciones correctivas, que están incumpliendo el 10.2.1, que allá en el 10.2.1 dice que se deben identificar y analizar las causas de la no conformidad identificada o detectada. Pues si no analizo causas, pues cualquier cosa que yo implemente, pues puede que le apunte. Que sea eficaz, eso ya es otra historia. Entonces, en ese orden de ideas, compañeros, es fundamental en el tratamiento de las salidas no conformes evaluar la eficacia, y la eficacia está en la no recurrencia. O sea, la idea final del tratamiento de las salidas no conformes es que no se vuelva a presentar, que no vuelva a ocurrir la no conformidad asociada al producto. Entonces, aquí en el 872 debo conservar información documentada. Dice, describir la no conformidad, las acciones tomadas, las concesiones. Pero la concesión no me excusa de la no conformidad ni me excusa de darle un manejo interno a la no conformidad dentro de la organización, y definir la autoridad que decide qué se va a hacer con respecto a la no conformidad. Entonces, en ese orden de ideas, las salidas no conformes son un termómetro, digámoslo de esa manera, para utilizar una figura técnica. Las salidas no conformes, el 8.7, es un termómetro que me permite medir cómo se está desarrollando nuestras actividades y procesos misionales. Este 8.7 me sirve de termómetro para saber qué tan eficaz, qué tan exigente y qué tan metódico es nuestras prestaciones de servicio, nuestras fabricaciones de producto. Entonces, este 8.7 me dirá finalmente, por eso es que el 8.7 está al final del capítulo 8, porque es el que finalmente me va a decir que todo eso que yo ejecuté desde el 8.1 hasta el 8.6, que es la liberación de producto, si realmente lo hice bien, si realmente cumplí con todas las características que arranqué desde el 8.1, y aquí en el 8.7, si identifico salidas no conformes, significa que en alguna parte de esos numerales, si le hacemos trazabilidad, nos regresamos del 8.6 al 8.1, en algún momento de esos numerales hubo un corte, hubo algo que no se ejecutó, que se dejó de hacer, que se dejó de implementar o que se dejó de controlar, y de ahí para adelante las cosas tienen la gran probabilidad de fallar. Entonces, y ya para finalizar, pues obviamente tenemos las acciones correctivas, que serán la forma en las que yo voy a verificar. Primero, que identifico la causa, y segundo, que voy a hacer todo lo que esté al alcance de nuestras manos para que ese producto no conforme, esa salida no conforme, no se vuelva a repetir. Porque entonces eso se vuelve un círculo vicioso. Siempre habrá salidas no conformes, siempre, siempre. Entonces uno se pregunta, ¿qué tan eficaz es nuestro sistema de gestión? Cuando es repetitivo. Y es más, es cíclico. Es cíclico. Entonces, les dejo esas inquietudes, compañeros. Mire todo lo que tenemos que analizar de nuestras salidas no conformes. Lo que tenemos que tener claridad de nuestros productos, las características, la información de los productos que debemos tener.
para asegurar unos resultados, los mejores resultados, y finalmente, que mi cliente se vaya satisfecho. Y es más, si queremos mirarlo desde el punto de vista de la efectividad, es que ese cliente vuelva, que ese cliente me vuelva a comprar, que ese cliente vuelva a usar mi servicio, que ese cliente me elija a mí por encima de mi competencia. O sea, ser la diferencia. Obviamente, si somos lo único que proveemos el servicio, pues el tema de la competitividad pasa a segundo plano. Pero pues en un mercado tan diverso como el que tenemos, donde muchas organizaciones prestan servicios o fabrican productos similares o iguales al mío, la diferencia está en la disminución del error, en la disminución de las fallas. Por eso traigo a colación, ya para finalizar, cuando se da el tiempo de poderlo ver, el famoso reality de MasterChef. Y hay una cosa que dicen los chefs que es muy cierta. Debemos hacer la preparación o el plato que se prepara gana el que tenga menos errores. Y aquí en un mercado tan competitivo como el que tenemos, de los distintos productos y servicios, aquí gana es el que tenga menos errores. El que tenga menos productos o salidas no conformes será el que tendrá mayor proyección y permanencia en el mercado. Así que, compañeros, hay que apuntarles a reducir, disminuir o en el mejor de los casos poder llegar a eliminar las salidas o los productos no conformes de nuestras organizaciones. Entonces, compañeros, ya con esto finalizamos nuestro masterclass del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención, por el tiempo que nos han dedicado. Gracias por sus intervenciones, por sus aportes valiosos. Todos aprendemos de ello. Espero, en nombre propio y de Élite, que se lleven herramientas, se lleven alternativas de manejo y que haya sido provechoso para cada uno de ustedes. Así que les deseo una muy buena noche de descanso, un resto de semana exitoso, y si nos volvemos a encontrar será un placer. Para todos una feliz noche y bendiciones. Cuídense mucho, por favor. Si alguien desea decir algo o mencionar algo, que sea el momento de si lo quiere hacer o escribirlo. Bienvenido. Bueno, entonces, compañeros. Muchas gracias, hasta luego. No, señora, con muchísimo gusto, Sandra. Que tengas una muy buena noche. Gracias. Gracias a ustedes, gracias, Lisette. Gracias.